Muy buenos días, queridos niños y niñas. Hoy día lunes 30 de noviembre, último mes de noviembre. Semana 35 con la experiencia de aprendizaje de nuestros sueños como medio de expresión al Bicentenario. La actividad que realizaremos el día de hoy, leemos un texto relacionado con la conmemoración del Bicentenario. Espero que se hayan lavado las manos, hayan rezado a Dios y sobre todo obedecido a sus queridos papitos y mamitas. El día de hoy me encuentro muy feliz porque ya estamos acabando el mes y viene un mes importante que es el diciembre para recordar, como dice el Bicentenario y también el nacimiento de nuestro niño Jesús. Espero que ustedes me respondan a la primera pregunta, cómo se sienten el día de hoy y cómo está su familia. Los criterios que voy a tomar en cuenta para esta actividad son establecer tu propósito de lectura, explicar con tus propias palabras de qué trata el texto, ubicar información que se encuentra en diversas partes del texto, explicar con tus propias palabras para qué se ha escrito el texto, considerar información de texto para emitir una opinión. El curso del día de hoy, curso de comunicación. Observen las siguientes imágenes. Nos encontramos a pocos meses de cumplir 200 años de nuestra independencia y esta fecha es motivo de festejo para las peruanas y los peruanos. El bicentenario de la independencia del Perú es un momento para celebrar los logros y conmemorar a las y los personajes como Tupac Amaru, Micaela Bastida, José Olaya, entre otros, que lucharon por un país libre. Es una fecha conmemorativa, una fiesta nacional y un momento oportuno para preguntarnos si estamos yendo por un buen camino y si hemos recorrido los pasos correctos para hacer realidad nuestros sueños y anhelos. Es posible que aún no cuentes con mucha información acerca del Bicentenario, por lo que en estas 2 semanas conocerás sobre el tema. Muy bien, queridos niños y niñas, el propósito del día de hoy, leer un texto relacionado al Bicentenario, reconocer de qué trata este tema, para qué se ha escrito y opinar sobre su contenido, sobre lo que estás leyendo. La meta del día de hoy, que tiene que ver mucho con las evidencias que enviarás, leer un texto relacionado al Bicentenario, reconocer de qué trata, para qué es escrito y opinar sobre su contenido. Miren los logos que han aparecido, Perú Bicentenario 2021. ¿Por qué se pondrá esto? Observa las imágenes y responde oralmente. Allí observa una imagen. Mire, ¿has visto leer un texto similar? ¿Dónde? ¿Qué clase de texto estás observando en la imagen? ¿Quién es el personaje que está en la imagen? ¿Recuerdas qué partes tiene una historieta? ¿Será parecido esto a una historieta? Ah, ¿quién proclamó la independencia de Perú? ¿Te acuerdas que hemos visto en primer y segundo grado? ¿Quién será este personaje que ves en la imagen, en la historieta? Antes de la lectura, pide ayuda a un familiar, invítalo a observar el texto y a relacionar las imágenes. Luego responde la siguiente pregunta. Vamos a observar las imágenes que nos dan en la lectura, solamente las imágenes, no es necesario leer todavía, sino esto es antes de la lectura. Dice en letras mayúsculas con rojo, el Bicentenario del Perú. ¿Qué significará el Bicentenario del Perú? Pronto se cumplirá 200 años de la independencia desde que San Martín proclamó un 28 de julio de 1821. Allí vemos un televisor que también está hablando, el personaje del televisor, y vemos un niño y un abuelito. Muy bien. ¿Has leído un texto similar? ¿Dónde? ¿Has visto un texto similar? A ver, José me dice, sí, señorita, sí hemos visto un texto similar, porque ese texto es una historieta, señorita. ¿Y por qué es una historieta? Porque tiene globos, donde hablan los personajes. También, ¿qué tienen? Tienen viñetas. Ah, muy bien, ¿no? Los recuadros, muy bien, querido José. ¿De qué crees que se tratará el texto? Ah, me dice por allí Ángel. Ángel me dice de que tratará del Bicentenario del Perú, de los 200 años que cumplirán 200 años de independencia desde que San Martín la proclamó un 28 de julio de 1821. Muy bien, Ángel. ¿Para qué crees que se habrá escrito? ¿Para qué? ¿Nos dará a conocer algo? No nos dará a conocer nada. A ver, ¿para qué se habrá escrito? A ver, cada uno de ustedes lo va a escribir allí.
Escribe el propósito de la lectura, escribe tu propósito de lectura, de aquí en adelante utilizarás tu cuaderno u hoja de reuso. ¿Cuál será el propósito de la lectura? A ver, yo sé que ya hemos venido trabajando y te has dado cuenta, lo vas a escribir. Muy bien. Después de la lectura vas a leer, si es posible, hasta 3 veces. La primera lectura la vas a hacer en silencio, solito, que no haya nadie, estés en un lugar adecuado para poder leer. La segunda lectura es la que yo te voy a realizar, vas a leer conmigo. Y la tercera lectura vas a hacer cuando tú vas a poder subrayar, porque hay situaciones importantes dentro del texto que te van a ayudar a responder la pregunta. Si no entiendes para responder, vuelves a leer. No contestes de tu cabecita a menos que te pregunten una pregunta, crees tú que das tu opinión, pero todo está dentro del texto. El bicentenario del Perú. Pronto se cumplirán 200 años de independencia desde que San Martín la proclamó un 28 de julio de 1821. La región La Libertad celebra 200 años de independencia. Abuelito, ¿por qué dice eso? Juan, la población se está preparando para conmemorar el bicentenario del Perú, te cuento. La Libertad es el primer lugar del Perú donde se proclamó la independencia el 29 de diciembre de 1820 y por eso se le llamó Libertad. Ah, tienes razón, Juan, eres muy inteligente. Además de la libertad se proclamó en otros lugares, sí, luego se proclamó la independencia en Piura y Tumbes en 1821, antes del mes de julio. Ahora te pregunto, Snyder, dime, ¿cuál fue la primera ciudad que se proclamó la independencia del Perú? Ah, me dicen La Libertad, señorita, por eso lleva su nombre Libertad. ¿Y por qué llevar el nombre de Libertad, Saraí? Ah, porque fueron libres, ¿no es cierto? Por eso me supongo que le habrán puesto el nombre Libertad y se proclamó un 29 de diciembre de 1820. Muy bien, Saraí, muy bien, Snyder. Seguimos leyendo. El último grito de libertad para que el Perú se independice de España fue la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. La proclamación de la independencia del Perú se realizó el 28 de julio de 1821 en la ciudad de Lima. Importante fecha. Cusco en 1825 fue el último lugar donde se proclamó la independencia luego de la batalla de Ayacucho. Entonces te pregunto a ti, Flavia, ¿cuál fue el último lugar donde se proclamó la independencia del Perú? Ah, se proclamó en Cusco, señorita, en 1825, después de la batalla de Ayacucho. Muy bien, Flavia. Entonces, en todos los lugares del Perú se conmemora el bicentenario, sí, y con ello los sueños y anhelos que hemos logrado las peruanas y los peruanos en estos 200 años. ¿Qué sueños, abuelito? Las peruanas y los peruanos soñamos con un país que respete la igualdad de oportunidades. Los sueños logrados hasta hoy. ¿Qué sueños hemos logrado? ¿Qué dice el abuelito? Tenemos un DNI desde que nacemos, las mujeres votan y eligen a los gobernantes. Las y los gobernantes, las mujeres se desempeñan en las mismas profesiones, actividades y labores que los hombres. Mujeres y hombres reciben una remuneración por su trabajo, un salario. Mujeres y hombres acceden a la educación. ¿Y qué nuestros sueños para el mañana? ¿Qué soñamos los niños? Un país limpio y saludable, un país que escuche las voces de las niñas y los niños, un país donde se respeten los derechos de todas y todos, un país con oportunidades para todas y todos, un país donde se viva en democracia. ¿Qué será democracia? A ver, José, ¿qué será democracia? José me dice, señorita, democracia es que todos podemos opinar. Muy bien, ¿no? Donde todos puedan opinar, ¿no? Muy bien. En una segunda lectura subraya las palabras, frases, expresiones que consideres importantes o que llamen tu atención. Ten presente que el texto que acabas de leer es una historieta. Recuerda, la historieta es una secuencia narrativa de hechos que usa principalmente imagen y que se presentan en recuadros, viñetas, donde observamos a los personajes y sus diálogos breves. Se le conoce de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Después de haber leído la lectura vas a contestar las siguientes tarjetas. ¿Qué se celebra en el Bicentenario? A ver, ¿qué celebramos en el Bicentenario? Neri. Neri me dice, señorita, celebramos los 200 años de la independencia del Perú, donde San Martín proclamó la independencia un 28 de julio de 1821. Muy bien, Neri. ¿Qué región de Lima celebramos primero el Bicentenario? Porque, a ver, Ángel Luis me dice, ah, señorita, celebramos en La Libertad.
y fue un 29 de diciembre de 1820. Por eso se le puso el nombre de Libertad. Muy bien, Ángel Luis. A ver, Luis, ¿qué región del Perú celebra último el Bicentenario? Porque, señorita, el último departamento que celebra el Bicentenario, que fue proclamada la independencia, fue el Cusco en 1825, luego de la batalla de Ayacucho. Muy bien, Luis. ¿Qué sueños se han logrado antes de la conmemoración del Bicentenario, Xiomara? Señorita, hubieron muchos sueños, pero vamos a poner solamente 4 sueños. A ver, antes, ¿qué se logró? Que todos tuvieran, que las mujeres voten y elijan a sus gobernantes, ¿no? Todos también que teníamos nuestro nuestro DNI, ¿no? Y otras que ustedes van a poner 4. ¿Cuáles son los sueños y anhelos del mañana que dijo, se acuerdan el niño? ¿Qué dijo el niño? Todos tenemos que vivir en democracia, ¿no? Un país con oportunidades para todos y todas. Van a escribir 4 sueños y anhelos. ¿Y qué acciones realizarás para lograr tus sueños y anhelos? Tú, ¿qué harás tú para lograr tus sueños y anhelos? A ver, yo, por ejemplo, ¿qué me dice? A ver, quiero su respuesta de la niñita Briana. Señorita, lo más importante, me dice Briana, es estudiar, ¿no? Seguir estudiando, trazarme una meta para un futuro y poner mucho empeño. Muy bien, Briana. Ustedes pueden contestar de otra manera, porque eso es lo que opina Briana. Responde en tu cuadernito. Vas a responder de acuerdo después que has leído. ¿Qué te pareció la historieta? ¿Por qué? ¿De qué trata el texto? Importante porque esto va a ser tu identidad. ¿De qué trata el texto? A ver, del tema, de qué trata. No se vayan a ir por otro lado. Y si no entienden, vuelvan a releer. Explica con tus propias palabras. ¿Para qué se ha escrito el texto? Explica con tus propias palabras. ¿Para qué se habrá escrito? ¿Para qué? ¿Para darnos a qué? A conocer qué cosa, ¿no? Muy bien. Seguimos respondiendo. ¿Cuál es tu opinión sobre el contenido del texto? ¿Te pareció bien todo lo que ha dicho el niño y el abuelito sobre el bicentenario? ¿No? ¿Estás de acuerdo con los sueños y anhelos del mañana que se plantean en el texto? ¿Por qué? Desde el rol como estudiante, ¿cómo podrías contribuir a lograr los sueños y anhelos del mañana? ¿No? ¿Cómo podrías contribuir? Ya lo han contestado en las tarjetitas. Lo pueden volver a escribir. Lee tus respuestas iniciales. ¿Estás de acuerdo con tus preguntas iniciales? ¿Estás de acuerdo con todo lo que propusiste en la parte de adelante cuando se te preguntó? ¿Cómo podrías cómo podrías reformularla? ¿Cómo la reformularías? ¿O la dejarías así nomás? Y allí tenemos 2 logos, mire, dice Bicentenario Perú 2021, Perú 200 años de independencia. Luego comparte el contenido de la historieta con tus familiares, coméntales todo lo relacionado a la celebración y conmemoración del Bicentenario, así como los lugares donde se proclamó la independencia del Perú. ¿Te puedes ayudar a esta pregunta? ¿Qué les pareció la información? Bonita, ¿por qué? ¿Creen que es importante conocer? ¿Será importante conocer el Bicentenario del Perú? ¿Por qué será importante conocer esta información sobre el Bicentenario? Reflexiona sobre mis aprendizajes. Recuerda tu meta de aprendizaje. Leer un texto relacionado al Bicentenario, reconocer de qué trata, para qué es escrito y opinar sobre su contenido. Ahora responde, ¿qué información te pareció más interesante en la actividad? ¿Cuáles fueron tus dificultades en esta actividad? ¿Cómo las superaste? ¿Lograste tu meta? ¿Cómo lo hiciste? Copia la tabla en tu cuaderno y responde, ¿no? ¿Establecí mi propósito de lectura? ¿Lo logré o qué necesito mejorar? Escribí con mis propias palabras de qué trata el texto. Ubiqué la información de que se encuentra en diversas partes del texto, expliqué con mis propias palabras para qué se ha escrito el texto, consideré la información del texto para emitir una opinión. Y la tareita del día de hoy, queridos niños y niñas, vas a escribir cuál fue tu propósito de lectura según el autor, una foto. Escribe con tus propias palabras de qué trata el texto que has leído, una foto. Ya lo has escrito, entonces lo vuelves a escribir bien bonito, me pones ahí de qué trata el texto y me escribes con bonita letra, con tus mayúsculas, con tu punto, no te olvides. Escribe con tus propias palabras para qué se ha escrito el texto. También me enviarás una foto y una foto del esquema de las tarjetas después de la lectura, porque el esquema de las tarjetas tiene mucho que ver con las preguntas 2 y 3, ¿no es cierto? Porque es lo mismo. Muy bien, queridos niños y niñas, espero que les haya servido mucho el conocer sobre el Bicentenario del Perú
y los espero el día de mañana con muchas más novedades. Cuídense mucho. Hasta el día de mañana.